nacimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿A quién quiere Dios que nosotros nos parezcamos? A Cristo. Dice que Él es un varón perfecto y que Él quiere que nosotros lleguemos a la medida de la estatura de su plenitud. Es difícil tener ese ejemplo tan superior, ¿verdad? Ese ejemplo de perfección, pero no es imposible cuando nosotros andamos con Dios y cuando nosotros nos acercamos a Él, no es imposible imitar a Cristo. Y una de las cosas que Jesús mostró cuando estuvo entre nosotros y que quiere que nosotros aprendamos de Él es la humildad. Y dice la palabra del Señor, dice que haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Sé que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, se hizo semejante a nosotros los hombres y estando en la condición de hombre fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Les repito, dice, haya este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual se humilló. El Señor nos mostró de la manera más superior lo que es humillarse, y es que siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios, sino que se humilló y vino y habitó entre nosotros. Imagínense ustedes el Dios que creó el universo, el Dios que creó los animales, que creó las plantas, que creó el ser humano, vino a habitar entre nosotros. ¿Verdad que eso es un ejemplo grande de humildad para nosotros poder imitar? Amén. Y este pasaje, por si lo quieren anotar, está en Filipenses 2 del 5 al 8. Jesús se humilló aún siendo Dios, dándonos un ejemplo de cómo debemos actuar. Y dice que antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos, los amó hasta el fin. Y esto fue lo que hizo Jesús. Antes de llegar la Pascua, Él invitó a sus discípulos a comer. Y nos mostró el mayor ejemplo de humildad después de venir a habitar entre nosotros y de decidir morir. El segundo ejemplo de humildad que el Señor nos dejó para que nosotros imitáramos es este. Antes de morir, Él preparó una mesa para comer con sus discípulos. Y lo sorprendió a todos cuando se puso una toalla en la cintura y decidió lavarle los pies a sus discípulos. Yo estaba hablando con mi esposo y él me decía, yo le lavaría los pies a ustedes, mis hijos, mi familia, que los conozco, pero no me atrevería a lavarle los pies a otra persona que no conozco, ¿verdad? ¿Ustedes se atreverían a lavarle los pies a otra persona de la calle, por ejemplo, que pase por ahí? ¿Verdad que no? Le da como escrúpulos. Pues el Señor hizo eso. Empezó a lavarle los pies a los discípulos y ellos se sorprendieron y Pedro le dijo, no, tú no me puedes hacer eso a mí porque como tú siendo Dios me vas a hacer eso. Y el Señor le responde, si yo siendo Señor y siendo Maestro hago esto entre ustedes, así tienen que hacer ustedes unos a los otros, porque yo les estoy dando este ejemplo de humildad. Y el Señor quiere que nosotros también tengamos ese corazón humilde para demostrarle el amor a las personas a través del servicio. Nosotros a veces mostramos la humildad cuando servimos a otros y muchas veces nosotros somos líderes puede ser que seamos líderes en nuestra empresa o los padres estamos por encima de nuestros hijos, ¿verdad? Cada uno de nosotros tenemos una posición de liderazgo y el Señor lo que quiere es que en esa posición de autoridad y de liderazgo no nos estimemos a nosotros como superior a las demás personas, sino que haga como Él hizo. Él se hizo igual a sus discípulos. Él no estimó a los demás como superiores a Él mismo, sino que se humilló. Y el Señor quiere que nosotros también hagamos eso en el lugar donde estemos. Padres con sus hijos, muchas veces nos toca humillarnos delante de nuestros hijos y eso no nos quita autoridad. Al contrario, eso los anima a ellos a que si Cristo lo hizo y su Padre lo hizo, también ellos pueden seguir ese ejemplo de humildad. Los dueños de empresa, por ejemplo, cuando tienen que despedir a un empleado, vístanse de amor, vístanse de gracia. Si sabe que lo tienen que hacer, háganlo no altivos, sino poniéndose en el lugar de la persona. Y así le podría poner varios ejemplos, donde quiera que tú estés, que estés por encima de otras personas. El Señor nos enseña, no estimes a los demás como superiores a ti mismo, sino que seas igual a los demás, puedas ponerte al mismo nivel que ellos.
porque eso es lo que el Señor nos quiere mostrar a cada uno de nosotros. Y dice, Jesús no solo decidió practicar la humildad, sino también decidió asociarse con las personas humildes. Muchas veces nosotros nos gusta apegarnos a personas importantes, a personas que nos puedan aportar algo. Pero Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, no fue así. Él no fue a buscar a los fariseos que tenían riquezas o que podían aportarle una autoridad o un nombre. ¿Qué fue lo que hizo él? Él se asoció con las personas humildes. ¿Y quiénes eran las personas humildes de ese tiempo? Los pecadores, los endemoniados. A esas personas fue a buscar Jesús. Él se asoció con los humildes, porque humilde no es ser pobre. Humilde es tener un corazón dispuesto a ser cambiado y transformado por Dios. Y muchas veces eso no lo entendemos hasta que no vemos el modelo que Jesús nos modeló a nosotros. Él se asoció con los humildes, con las personas rechazadas de la sociedad. Y así Él quiere que nosotros hagamos, que nos asociemos con esas personas, que busquemos estar con ellos. Esto es un ejemplo importantísimo. Dice Romanos 12:16 que no seamos altivos, sino que nos asociemos con los humildes. Los humildes con los que Jesús se asociaba, como decía ahorita, no era gente pobre, sino como la historia del publicano y el fariseo. No sé si recuerdan esa historia. Dice que llegó a la iglesia un fariseo y él decía, gracias Señor porque yo soy bueno, gracias porque no soy como este hombre que era un publicano que está aquí detrás del templo, sino que yo doy ofrenda, yo alabo tu nombre, yo leo la Biblia todos los días, gracias porque yo no soy como él. Pero sin embargo el publicano se daba golpes en el pecho y decía, ten misericordia de mí Señor porque yo he pecado delante de ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el Señor enseña esta parábola y le dice que ciertamente el publicano recibió el perdón antes que el fariseo, porque todo el que se humilla, dice la Biblia, será exaltado. Así que este es un ejemplo que el Señor nos deja acerca de la humildad. Pero aunque Cristo se humilló, dice la palabra del Señor que Él no careció de autoridad. La humildad no quiere decir que tú no tengas autoridad, al contrario. El Señor dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Él fue humilde, pero Él tenía autoridad. Él sabía lo que Él estaba haciendo. Él sabía que había recibido un llamado de su Padre y Él quería cumplirlo a plenitud con autoridad. Jesús tenía autoridad cuando enseñaba. Dice la palabra de Dios que cuando Él llegaba a la sinagoga, la gente se admiraba de su doctrina y decía, este enseña como que tiene autoridad. Y así Dios quiere que nosotros, donde quiera que Él nos ponga, que nosotros enseñemos su palabra, que nosotros hablemos de su amor, que nosotros hablemos de su palabra, lo hagamos con autoridad, sin dudar de lo que estamos diciendo, sin tener temor de que la persona que nos está escuchando nos va a juzgar mal. Cuando nosotros hablamos con autoridad, la persona recibe esa autoridad. Y así hablaba Jesús, como que tenía autoridad, como que sabía que lo que estaba diciendo era la palabra que el Padre le estaba dando. Pero también Jesús tenía autoridad cuando se enfrentaba a las fuerzas del mal. Muchas veces se enfrentó a los demonios y le decía, ahora mismo te ordeno que salgas fuera. Cuando liberó al endemoniado gadareno, le dijo, ahora mismo te ordeno que salgas fuera. Jesús tenía autoridad sobre toda fuerza que se levantara para impedir el proceso del ministerio que Dios le había dado. Cuando se encontraba con los discípulos enfrentando una tormenta, tuvo autoridad para decirle al mar y decirle a las olas, calla y enmudece. Y en ese mismo instante se cumplió la palabra, porque cuando nosotros hablamos con autoridad, cuando nosotros enfrentamos la fuerza del mal con autoridad, el enemigo no tiene escapatoria, tiene que huir en el nombre de Jesús, porque la autoridad no viene de nosotros, la autoridad viene de la que Él nos ha dado, porque dice el Señor, aquí yo les doy autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada nos dañará. Cuando nosotros apropiamos de esa palabra de autoridad, el enemigo tiene que huir y sujetarse a lo que tú estás diciendo porque está alineado con lo que Dios dice, con lo que Dios te manda. Por eso cuando tú te enfrentas ante una situación
difícil en tu vida, tú tienes que levantarte con una palabra de fe y de autoridad, creyendo que lo que tú estás declarando y lo que tú te estás diciendo es porque el cielo ya te lo reveló, porque el Cristo que vive en ti ya te lo dijo y tú no tienes que dudar, porque la duda no hace que obre el milagro de Dios. Tú tienes que clamar con autoridad y declarar con autoridad que tus hijos van a servir al Señor, que tus hijos van a conocer al Señor, que tú vas a servir al Señor. Tú tienes que declararlo con autoridad. Y si viene alguna fuerza del enemigo contra ti que tú identificas, por ejemplo, a veces en las casas se levanta un espíritu de discusión. Eso sucede en mi casa nada más o en la suya también. Todo el mundo se pone bravo con todo el mundo y todo el mundo empieza a discutir. Pues ese momento es el que tú tienes que levantarte con la autoridad que Dios te dio para decirle a Satanás, ahora mismo te vas de aquí, no tienes parte ni suerte con mi familia, pero con autoridad. No puedes dudar porque tenemos que hacer lo que hizo Cristo. Cristo no dudó. El demonio temblaba cuando se acercaba a él, pero él no dudó. Él tenía autoridad para decirle fuera. Y los demonios lo obedecían. Amén. Y también el Señor nos ha dado autoridad para sanar enfermedades, para hacer milagros. Cristo tenía la autoridad para hacer milagros sorprendentes. Dice la palabra de Dios que él fue frente a la tumba de Lázaro y a Lázaro llevaba días ahí y él dijo, Padre, haz este milagro. Y le digo, y te lo estoy pidiendo en alta voz delante de todos. Yo sé que tú me escuchas, pero para que estas personas crean que de verdad tú eres la resurrección y la vida, que tú eres el Hijo de Dios. Y le dijo, Lázaro, ven fuera. Este es el milagro, yo creo que es mucho más sorprendente que existió en la Biblia, porque Dios resucitó al hijo de la viuda, pero esta resurrección era impresionante porque ya llevaba varios días ahí. Pero Jesús tiene autoridad aún sobre la muerte. Jesús tiene autoridad. Dice, yo tengo autoridad para poner mi vida y para volverla a tomar. Él tiene autoridad sobre todas las cosas y Él nos ha imputado esa autoridad. Nosotros tenemos autoridad para poner las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarse en el nombre de Jesús. Pero no podemos dudar porque toda sombra de duda no puede obrar el milagro de Dios, porque Jesús no dudó cuando puso la mano sobre los enfermos. Jesús le dijo a este hombre que estaba pidiéndole por su hijo, que estaba en otro lugar, vete para tu casa y eso está hecho. No dudó, simplemente dio la palabra con autoridad. Y cuando nosotros vamos a orar por un enfermo, a orar por un endemoniado, no debemos dudar. Porque Dios nos ha dado autoridad, porque no lo estamos haciendo en nuestra fuerza. En nuestra fuerza no podríamos hacer nada. Pero Dios nos ha dado autoridad y en el nombre de Jesús, la gente será sana y en el nombre de Jesús el enfermo será levantado y en el nombre de Jesús el demonio saldrá de ese cuerpo, ya no tendrá más autoridad y saldrá libre toda persona que está atada por cualquier vicio en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús tú vas a enseñar la palabra y tú verás como los corazones se van a volver a Dios y tú verás como esa palabra no vuelve vacía. En este momento no está dando fruto, pero ya vendrá el fruto porque tú estás hablando y enseñando la palabra de Dios con autoridad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen yo quiero ser como Cristo? Yo quiero imitar a Cristo. Yo quiero ser humilde como Cristo. Yo quiero enseñar como Cristo. Yo quiero orar como Cristo con autoridad. ¡Yay! Aleluya. Aleluya. La autoridad que Jesús ejercía era porque mantenía una comunión constante con su Padre y una obediencia perpetua. Ese es el secreto. No podemos tener autoridad si no pasamos tiempo con Dios. Jesús tenía una comunión directa con el Padre y una obediencia perpetua a lo que Dios le había dado. Amén. Dios nos ha llamado a ejercer esa autoridad que viene de Jesús, a someternos a su voluntad. Entonces, llamando a sus discípulos, les dio autoridad, dice la palabra de Dios, sobre los espíritus inmundos para echarlos fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia en el nombre de Jesús. Amén. Y otra de las cosas que Jesús nos modeló cuando estuvo aquí con nosotros y quiere que nosotros aprendamos de Él para ser transformados, como dice su palabra, a ese varón perfecto, para llegar a esa estatura de la plenitud que Dios tiene para nosotros, es el amor. Dios manifestó su amor con nosotros y la primera manera que lo hizo fue al venir a morir por nosotros. Dios manifestó el más grande amor
cuando murió en esa cruz para darnos vida y salvación a ti y a mí. Amén. Pero dice su palabra también que andemos en amor, como Cristo también nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros en ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Dios manifestó el amor también a través del servicio. Cuando Jesús estuvo aquí entre nosotros, Él siempre estaba sirviendo a los demás. Y así es una manera que nosotros manifestamos que amamos a la persona. Cuando tú sirves a alguien, tú le estás diciendo, yo te amo. Por ejemplo, yo veo el amor de Dios en la vida de Olguita, como ella me sirve a mí, porque yo no manejo y ella me lleva y me sirve y me lleva a todos los lugares. Así se muestra el amor. Cuando tú sirves a las demás personas, tú le estás diciendo, yo te amo, tú eres importante para mí. Y pueden venir a tu mente ahora personas a las que tú les sirves. Y quizás tú nunca le has dicho te quiero o eres importante para mí, pero de esa manera tú le estás diciendo yo te amo, eres importante para mí. Y Dios mostró ese amor también a través del servicio. Cuenta la palabra de Dios que la parábola del buen samaritano dice que había un hombre que iba por el camino y fue asaltado y lo dejaron tirado en el piso y pasaron el líder de alabanza, el pastor, el diácono, y estaban tan ocupados en sus tareas que no quisieron parar a ayudarlo. Pero vino un samaritano, que era un pueblo que no era muy bien visto en ese tiempo, y lo cargó, lo puso encima de su caballo, le curó sus heridas, lo llevó para un hotel y lo dio al cuidado de esa persona y pagó toda su estancia en el hotel. Esa persona amaba, sin conocer a este hombre, lo amó porque lo sirvió. Y nosotros, es un ejemplo que el Señor nos da de que nosotros amamos cuando servimos a las demás personas. Amén. Y también dice la palabra del Señor en Romanos 5:8 que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El Señor no esperó que nosotros estuviéramos sin defectos para acercarnos a nosotros. Él muestra su verdadero amor en que siendo pecadores, en que siendo como nosotros somos, tú te conoces mejor que yo te puedo conocer. Nosotros nos conocemos más a nosotros mismos que la persona que vive al lado de nosotros. Y tú sabes lo que hay en tu corazón. Tú sabes con los pecados que tú luchas cada día. Pues Dios muestra su gran amor con nosotros, en que siendo como nosotros somos, Cristo murió por nosotros. Y así nosotros mostramos el amor de Dios cuando nosotros nos acercamos a los pecadores, es decir, nos acercamos a las personas que todavía no han sido transformadas por Dios, que todavía no conocen el amor de Dios. Porque muchas veces la mentalidad religiosa tiende a alejarse de las personas que no hablan como tú, que no hablan como yo, que no se comportan como un cristiano, y tendemos a alejarnos de esas personas. Y le decimos, cuando tú estés bien, cuando tú no digas malas palabras, cuando tú puedas hablar conmigo, entonces conversamos. Pero el amor de Dios no es así. El amor de Dios se acerca al pecador, se acerca al que tiene malas costumbres, se acerca al que dice malas palabras, por ejemplo. Se acerca al pecador, y eso es lo que Jesús quiere que nosotros hagamos. No que participemos de sus pecados, no que participemos ni nos riamos de sus cuentos, no que digamos las malas palabras con ellos, pero sí que con nuestra presencia le mostremos que les amamos. Y dice la palabra de Dios que cuando Jesús iba caminando por el camino se encontró a Zaqueo y le dijo, Zaqueo, bájate del árbol que yo quiero venir a tu casa. Y Zaqueo era un ladrón y era una persona de malos hábitos, pero Jesús se acercó a él y se sentó a comer en su casa. ¿Y qué fue lo que sucedió? Solamente con la presencia de Jesús, Zaqueo fue confrontado y decidió cambiar su vida. Solamente con tu presencia, con que tú te acerques a las personas que no conocen al Señor todavía, esa persona va a ser confrontada con el amor de Dios. Va a ser confrontada con tu actitud. Va a ser confrontada con cómo tú te comportas. Va a decir, esta persona no habla como yo. Y primero lo va a notar raro, pero después va a decir, yo quiero ser así. Yo quiero ser como esa persona. Y yo quiero ser como Jesús. Porque muchas veces yo me he encontrado alejándome de las personas difíciles, de las personas que hablan así, de las personas pecadoras. Pero el Señor me ha retado a que yo no puedo hacer eso.
Yo tengo que acercarme a esas personas, porque si yo no me acerco a ellas, ¿cómo ellos van a conocer que Dios les ama? De lejos ellos no lo van a saber. Tenemos que acercarnos a ellos para que ellos sean confrontados con el amor de Dios y puedan recibir el amor de Dios. ¿Cuántos dicen, Jesús, yo quiero ser así, yo quiero modelar tu amor? ¿Cuántos levantan su mano y le dicen, yo quiero ser como Cristo, yo quiero modelar el amor de Cristo? Amén, amén. Dios está interesado, iglesia, en formar en nosotros el carácter de su Hijo. Dios está interesado en formar en nosotros el carácter de su Hijo. Y no importa cuántas veces nosotros fallemos en el intento de ser humildes. No importa cuántas veces fallemos en el intento de tener autoridad. No importa cuántas veces fallemos en el intento de amar como Dios amó. Dios está empeñado en transformar en nosotros y en hacer en nosotros la imagen de su Hijo Jesús. Pero dice la palabra de Dios que eso solamente sucede cuando tenemos un encuentro con el Espíritu Santo. Nosotros, solo por nosotros no podemos, no importa cuánto nosotros nos esforcemos por ser humildes, lo vamos a hacer bien el primer día, pero ya el segundo no lo vamos a poder seguir haciendo. No importa cuántas veces intentemos tener autoridad por nosotros mismos, lo vamos a hacer bien el primer día, pero ya después no vamos a poder mantenerlo. No importa cuánto nosotros podamos decidir amar a las personas, lo vamos a hacer el primer día, pero ya vamos a estar cansados y va a decir, yo con esta persona no me quiero juntar más porque habla así, nos vamos a cansar. Pero cuando nosotros nos dejamos llevar por el Señor, y cuando nosotros le pedimos al Espíritu Santo, cuando yo no pueda, tú puedes. Cuando yo no pueda, tú entra en acción. Cuando yo no pueda ser transformado, tú me transformas. Dice la palabra de Dios que somos transformados de gloria en gloria por el Espíritu del Señor. Mirando a cara descubierta, dice el Señor, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria por el Espíritu del Señor. Lo que Dios mira es tu corazón. Dice la palabra de Dios que al corazón contrito y humillado Él no lo va a despreciar. No importa cuántas veces hayamos fallado en el intento de ser como Cristo, Él quiere que nosotros nos presentemos a Él a cara descubierta. Quiere decir sin máscaras. Yo no puedo venir al Señor y decirle, tú sabes que yo estoy bien, yo puedo amar, yo puedo hacer todas estas cosas. No, tenemos que venir al Señor y decirle, Señor, en mi fuerza yo no puedo amar como tú amaste, en mi fuerza yo no puedo tener autoridad como tú la tuviste, en mi fuerza yo no puedo ser humilde. Y por eso dice, vengan a Dios a cara descubierta como tú eres. Dios quiere verte como tú eres. Él no quiere que tú te pongas máscaras para cubrir tu vergüenza, para cubrir tu pecado. Dice el Señor, acérquense a mí a cara descubierta, como en un espejo mirando la gloria del Señor, para ser transformado de gloria en gloria por el Espíritu del Señor. Y la gloria de Dios es la manifestación total y completa de su carácter, de quién es Él, de lo que Él hace, de lo que Él dice. Esa es la gloria de Dios. Cuando nosotros tenemos encuentros con su gloria, nosotros somos transformados por su Espíritu. Pero no basta un encuentro con su gloria. Esto tiene que ser una transformación continua, de gloria en gloria, de gloria en gloria, de encuentro en encuentro con su presencia. Es que nosotros vamos a recibir la transformación en nuestro espíritu por su Espíritu. Por eso no podemos dejar de tener encuentros con la gloria de Dios, de clamar porque la gloria de Dios se manifieste, de cantar canciones que digan, muestra tu gloria, muestra tu gloria, muestra tu gloria, porque es de gloria en gloria que nosotros somos transformados a la misma imagen del Señor por el Espíritu Santo. Amén, aleluya. Y por eso estamos aquí en ese día, porque el Espíritu Santo es el que nos ayuda en nuestra debilidad. Porque cuando yo no puedo llegar al estándar que Dios me pone, Padre, como dice tu palabra, en cuanto soy débil, soy fuerte, porque tu poder se perfecciona en mi debilidad, Señor. Tu Espíritu me ayuda en mi debilidad, porque es por tu Espíritu que somos transformados, Señor. Por eso clamamos, Señor, en este día. Clamamos, Señor, en este día, tener un encuentro sobrenatural con tu gloria, Señor.
Porque no podemos llegar a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo, si el Espíritu Santo no renueva en nosotros tu carácter, no forma en nosotros tu carácter. No podemos llegar a tu estatura si no somos expuestos a tu gloria una y otra vez, a la manifestación poderosa de tu gloria, de tu carácter, de quién eres tú. Porque Moisés vio a Dios cara a cara, pero dice que él no lo había visto todo de Dios. Él entendió que no lo había visto todo de Dios, porque Dios es pleno. Dios es suficiente. Dios tiene más cosas, más allá de lo que nosotros hemos podido ver o entender. Dios es más amplio. Dios es más vasto que todas las cosas. Y Moisés sabía que no había visto todo de Dios y le dice: muéstrame tu gloria, muéstrame tu gloria. Y eso es lo que nosotros clamamos hoy como iglesia, como hijos de Dios. Ser transformados, Señor, al tener un encuentro sobrenatural con tu gloria, Padre. Con tu gloria, con la manifestación plena de quién eres tú, Señor. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Oramos en el nombre de Jesús. Oramos en el nombre de Jesús. Oramos en el nombre de Jesús, Señor. Ponemos nuestras vidas delante de ti, Señor. Miramos a cara descubierta, Señor. No hay nada en nosotros con que podamos acercarnos a ti, Señor. No existe nada, Señor, que podamos brindarte nosotros, sino que todo lo has hecho tú, Señor. Y queremos, Señor, que tú formes en nosotros la imagen de tu Hijo Jesús. Queremos que tú formes en nosotros la imagen de tu Hijo. Queremos, Señor, ser humildes como tú. Queremos tener autoridad como tú. Y caminar en autoridad. Y vivir en autoridad. Y levantarnos todos los días de la cama con autoridad. Y queremos amar como amas tú. Queremos mostrar tu amor, Señor. Queremos mostrar tu amor. Queremos mostrar tu amor, Señor. Queremos ser como tú, Señor. Dice tu palabra que el que se une a ti, un espíritu es contigo. Queremos ser un espíritu contigo, Señor. Queremos abrazarte todos los días para que tu olor y tu perfume, Señor, se quede impregnado en cada uno de nosotros y podamos salir esparciendo el olor de tu presencia por cada lugar, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, nos arrepentimos de tantas veces, Señor, que hemos fallado en el intento de reflejar a Cristo en nuestra vida, Señor. Nos arrepentimos y somos sinceros delante de ti. Pero te pedimos una vez más, Señor, que tú hagas tu obra completa y sobrenatural, Señor, en tu iglesia, en mi vida, Señor, en mi vida, en nuestra vida, Señor. Que tú completes la obra que has comenzado, Señor, en nosotros. Que no te canses, Señor, de nosotros. No importa cuántas veces fallemos. Ve otra vez. Su gracia, gracia sobre gracia. Es gracia sobre gracia. Es gracia sobre gracia. Y vamos otra vez delante de tu trono de la gracia, sabiendo que hallamos en ti lo que buscamos, Señor. Porque tú eres fuente de vida. Tú eres fuente de bendición. Tú eres fuente de transformación, fuente de esperanza. Venimos a ti, Señor. Si Dios ha tocado tu corazón, levanta tu mano y dile: yo vengo a ti, Señor, porque yo entiendo que tú quieres formar en mí a la imagen de tu Hijo. Y yo sé que solo no puedo, Jesús. Por eso vengo a ti, Señor, porque separado de ti yo nada puedo hacer. Pero contigo, Señor, con mi Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos en el nombre de Jesús. Yo me quiero unir contigo, Señor. Unir, Señor, hacer alineación contigo, Señor, con tus palabras, con tu propósito, con tu voluntad. Y ser obediente, Señor, a tu voz cada día. Y hacer, Señor, lo que tú quieres que yo haga, Señor.